Bueno, y el CERNAC emplazó a las empresas a que cumplan con las compensaciones para los clientes que han resultado afectados, algunos con más ya de 12 días de falta de suministro eléctrico en sus residencias. Hay pasos que hay que hacer, pero todos los clientes de todas las compañías, cualquiera que ella sea, más allá que estén sumariadas o no, tienen el derecho a tener esta compensación. Marilú, bienvenida. ¿Qué es lo que hay que hacer en lo práctico? Hola Mati, te saludo nuevamente. Hay dos vías, como decíamos en titulares. La primera es por la Ley General de Servicios Eléctricos y esa es una compensación que van a tener todas las personas sí o sí. Esto es automático, esto no requiere que ninguna persona realice un trámite y aquí hay varias aristas porque como es automático, se supone que las empresas tienen que saber quiénes estaban sin suministro eléctrico, cuántas horas, entregar esa información a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La Superintendencia ahí hace un cálculo matemático muy específico para que se vea reflejado, decía el ministro de Energía, ojalá en la próxima boleta. Sabemos que hay boletas que ya se están facturando, entonces en estas no van a estar, pero ya en las próximas boletas ya debería estar esta compensación por la Ley General de Servicios Eléctricos, que esa es sí o sí a todas las personas que tuvieron cortes de electricidad y allí todo va a depender de este cálculo de cuántas horas, días y eso se va a ver reflejado en la boleta de manera automática. Le preguntaba al ministro de Energía, Mati, ¿cómo va a ser automático? ¿Cómo nadie tiene que hacer un trámite si las mismas empresas decían que había que llamar para avisar que estaba sin suministro eléctrico? Entonces, ¿cómo las empresas ahora van a saber y cómo ahora la superintendencia va a saber quienes estaban sin suministro eléctrico para aplicar este descuento automático sin que las personas tuvieran que dar aviso en alguna plataforma? Y el ministro fue categórico, Mati, en desmentir a las empresas. Dijo que las empresas siempre han sabido quiénes tenían suministro eléctrico. ¿Cómo? Que no es correcto que las empresas digan que aquellas personas con media tensión, que es la gran mayoría del suministro eléctrico, no hayan sabido que quiénes eran o qué sectores no tenían suministro eléctrico, y es por eso que este descuento por la Ley General de Servicios Eléctricos va a ser automático, y es por eso que tampoco habría que avisar a las empresas o al CERNAC o a la superintendencia o algún organismo que necesitan ser reembolsados vía esta ley por las horas en que estuvieron sin suministro eléctrico, porque esa es información que se tiene de manera automática, desmintiendo lo que habían dicho entonces las empresas eléctricas al decir que si no los llamaban no se sabía que tal o cual casa, en tal o cual sector no había suministro eléctrico, y fue muy categórico durante esta mañana el ministro de Energía en decir eso, sobre todo pensando en que, y ese dato también lo dio la superintendencia, que el 50% de los llamados que se hacían, particularmente en él, no eran contestados. Entonces, ¿cómo iban a saber que no tenían suministro eléctrico y cómo ahora van a saber que sí tienen que ser compensados vía esta ley? Entonces, ahí el ministro en ese contexto decía que no hay que hacer ningún trámite para ser compensados por la ley de servicios eléctricos porque las empresas siempre se supone han sabido, y ahí es donde se contraponen entonces estas dos posturas, porque las empresas han sido enfáticos, lo dijo Enel, CGE creo que también dijo que había que llamar para que las personas supieran. Y ahora entonces no hay que avisar que no se tuvo luz para entonces hacer efectiva esta ley. Es complejo. Está claro, ahí hay una información que falta, por lo menos. Una explicación que falta por lo menos allí, no sé si de las empresas o del ministerio, pero la información oficial que entregó durante esta mañana el secretario de Estado, previa a muchas actividades que tuvo, recibió incluso parlamentarios del Frente Amplio durante esta mañana y se reunió también con el director del CERNAC, dijo que al menos en la arista, porque hay dos aristas de compensaciones, al menos en la arista por la Ley de Servicios Eléctricos, que establece que una persona no puede estar más de 9 horas, por ejemplo, al año sin suministro eléctrico, y que se compensa, y es difícil hablar de montos porque se hace un cálculo entre el consumo promedio, entre las horas, entre los días que tuvo esa persona sin electricidad, y ahí entonces se saca este monto que se espera esté en las próximas boletas. Escuchemos qué decía el ministro Mati durante esta mañana justamente explicando este punto. Instruimos el día viernes a las empresas que nos entreguen los datos de facturación, porque lo que cómo se construye esta compensación es que uno toma el promedio de consumo de las personas y esa diferencia se multiplica por un factor que determina la energía a compensar. Eso es lo que vamos a adelantar
para tratar de que se refleje como un descuento en las próximas boletas que le lleguen a las personas. Todo lo que tiene que ver con mercadería que haya perecido producto de la falta de refrigeración, artefactos que se hayan visto dañados, todo aquello tiene más bien que ver con la compensación que se va a ver a propósito del CERNAC, que puede ser por vía de un procedimiento voluntario o bien mediante demandas colectivas, y reiterar el llamado a las empresas de que en lo posible se sumen a los procesos voluntarios porque son más rápidos. Y esa es la otra arista, Mati, que hay que explicar. Ya, tenemos claro entonces que de manera automática se va a ver reflejada en las boletas, ojalá las próximas, decía el ministro, después de que se hagan todos estos cálculos técnicos, salga este descuento por la ley de servicio eléctrico, y eso va a ser automático y ahí no hay que hacer nada, solo esperar la facturación y ver que venga allí el descuento correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la ley de protección al consumidor? Lo que está instando el CERNAC es que se pueda hacer un procedimiento voluntario colectivo, que es lo que se hizo también en mayo pasado cuando hubo cortes de luz. Hasta ahora solo Enel ha accedido a someterse a este procedimiento voluntario colectivo y lo hizo el domingo. Esto fue la madrugada del viernes y el domingo el CERNAC Enel ya había dicho el CERNAC que se iba a someter a este procedimiento voluntario colectivo, y de hecho ya están avanzadas las conversaciones porque decía el director que el viernes pasado se reunieron con Enel para ir conversando precisamente de este procedimiento voluntario colectivo. Al menos hasta el momento en que nosotros conversábamos con el director, que era hasta mediodía, CGE, Chilquinta, Frontel y Saesa no habían respondido de manera formal al menos al CERNAC si se iban a someter o no al procedimiento voluntario colectivo. Todavía están en plazo, porque también le preguntábamos al director que hasta cuándo los va a esperar para decidir si es que o no va a entablar una demanda colectiva. Todavía están en plazo, hasta mañana tiene plazo CGE, que al menos públicamente y a través de los medios de comunicación ha dicho muy categóricamente que no quiere un procedimiento voluntario colectivo porque ellos aseguran no ser los únicos responsables de esta situación. Y es más, su gerente decía el viernes, si es que recuerdo bien el día, que ellos habían instruido vía carta a muchos privados, no se señalaba cuáles, que debían cuidar o tener atención con ciertos árboles que podían caer sobre tendidos eléctricos y árboles que finalmente terminan sobre tendidos eléctricos. E incluso CGE amenazaba allí con contrademandar a esos privados una vez que ya pase toda esta emergencia. Así que CGE al menos ha dicho de manera categórica que no se va a someter a un procedimiento voluntario colectivo porque se consideran, a juicio de ellos, no ser los únicos responsables de esta emergencia. Las otras compañías tienen hasta el viernes, porque son 5 días hábiles, inició este trámite el viernes pasado, tienen 5 días hábiles entonces, y al menos hasta mediodía ninguna había respondido. ¿Qué es lo que se espera por parte del CERNAC? Que puedan responder favorablemente para someterse a un procedimiento voluntario colectivo y no llegar a una demanda colectiva. El director incluso lo ponía en cifras diciendo a las mismas compañías eléctricas que las demandas colectivas suponían más dinero incluso para las mismas compañías distribuidoras por conceptos de infracciones, de multas que se tienen que cobrar, y solo por concepto de multa, Mati, decía el director, se puede llegar a 38 millones de dólares. Esto sin contar agravantes que puedan ocurrir en medio de este proceso, daños morales que se puedan poner en la misma demanda por las personas. Sabemos que incluso había pacientes electrodependientes que no habían sido ni contactados con las empresas eléctricas, entonces allí también podrían siendo más agravantes. Entonces lo ponía en perspectiva el director al decir que una demanda colectiva podría salirle incluso más caro a la misma compañía si es que no accedía al procedimiento voluntario colectivo. En cuanto a las personas, Enel ya ha aceptado, comenzó este proceso. ¿Qué es lo que decía el director? En estricto rigor, nadie tiene que ir a hacer un trámite al CERNAC para ser parte de esta demanda, porque el CERNAC asume la defensa de todos los consumidores. Pero sí sería bueno, decía el director, que sí se hiciera la demanda en la página del CERNAC, porque hay muchos casos donde, por ejemplo, el poste cayó sobre la casa, donde el poste cayó sobre el automóvil. Entonces hay muchos casos específicos que a ellos les gustaría tener la información para poder tener la magnitud de este proceso. Entonces, en estricto rigor, todas las personas que fueron afectadas, si es que se aprueban estos procedimientos voluntarios colectivos, van a tener las compensaciones que se requieran. Pero sí es recomendable, decía el director, ingresar a la página del CERNAC. De hecho, más abajo uno ingresa a CERNAC, abajo hay un banner, procedimientos voluntarios colectivos, y ahí uno pincha y aparece cuáles, porque sabemos que hay abiertos con otras empresas privadas también. Y entregar la información, porque decía siempre es bueno saber qué tipo de daño hubo, siempre hay casos específicos. Ahora sí, se logran todos estos acuerdos, Mati, no solo con Enel, si es que las otras compañías también aceptan llegar a estos procedimientos voluntarios colectivos, las personas, este dinero que podrían recibir,
no quita que puedan entablar otras demandas también por la justicia a través de tribunales. Y esas pueden llegar a ser millonarias para las empresas. Y también claro que muy son largas. Lentas, sí, pero los millones son... Y allí se hablaba y se colocaba como ejemplo sobre todo al director en aquellos casos donde hubo graves. Vemos ahí un árbol sobre el patio, yo misma vi postes sobre techos, entonces nos imaginamos que, por ejemplo, si una demanda dice 40 o 60 mil pesos en procedimiento voluntario colectivo, quizás esa familia sí quiera demandar a través de los tribunales, y esa también es una alternativa que puede estar para aquellos que sufrieron más daños, como por ejemplo los postes que caen sobre las casas, sobre los automóviles también. Y allí están estas alternativas. Entonces está todo esto. Los automóviles, por ejemplo, ¿quién los paga? ¿La municipalidad? O sea, si cayó el poste o cayó el árbol, depende de quién lo paga. Es que eso también allí es lo que decía CGE en estricto rigor, sin dar nombres, porque ellos consideran que no son los únicos responsables de esta emergencia, y es por eso que no se quieren someter a un procedimiento voluntario colectivo. Y sin dar nombres, incluso decían, hay muchos privados a los que les advertimos que tal árbol podría generar problemas si no hizo nada. Y es allí donde ellos también dicen, nosotros tenemos todo nuestro derecho y lo vamos a hacer una vez termine esta emergencia de demandar a ese privado. Con las municipalidades, decía CGE, es distinto porque ahí se puede llegar a acuerdos de trabajo. Porque igual se le preguntaba, y a los municipios también los va a demandar por algunos árboles que ustedes consideren que debieron haber sido cuidados por los municipios, y ahí él decía, eso puede llevar a otras conversaciones y puede haber otros planes de trabajo con los municipios. Escuchemos, Mati, qué decía el director del CERNAC, y luego podemos seguir detallando cuáles son estas fórmulas de compensaciones para los clientes. Hemos invitado a las empresas Enel, CGE, Saesa, Frontel y Chilquinta a que acepten el emplazamiento que ha hecho el CERNAC para sentarse a conversar sobre una compensación en favor de los consumidores. Hemos recibido solamente la respuesta de Enel. Estamos a la espera de la respuesta de las empresas para que a la brevedad posible y de manera formal nos manifiesten su disposición a participar en este procedimiento, porque de lo contrario vamos a demandar colectivamente a cada una de estas empresas, teniendo presente lo siguiente: en una demanda colectiva se aplican también las infracciones y las multas de la ley del consumidor, que pueden llegar solo por concepto de multas a más de 38 millones de dólares. Como aún no están estos procedimientos, solo hay uno que está comenzando recién con Enel. Ahí estaba lo que se aconsejaba, o esperar este resultado que va a ser estandarizado para todos, y entregar también la información a través de la página del CERNAC si es que los daños fueron mucho mayores sabemos que hay casas donde solo se cortó la luz, quizás no se perdió alimentos, no se perdió en electrodomésticos, pero sí hay viviendas donde habían recién ido al supermercado, lamentablemente se había perdido toda esa carne, sobre todo era lo que más les dolía a las familias, se perdieron algunos electrodomésticos o incluso los árboles caían sobre las viviendas, y allí sí se puede entregar la información al CERNAC, y pese a que no haya procedimientos voluntarios siempre está la opción de ir a los tribunales. Eso en cuanto a los procedimientos voluntarios colectivos. Ahora, tienen hasta el viernes como máximo las empresas, de allí podría entablarse una demanda colectiva y allí tomar otros caminos que se detallarán en su minuto. Solo como base, Mati, en el procedimiento voluntario colectivo de mayo pasado, alrededor de 60 horas, por ejemplo, era una compensación de unos 43.000 pesos. Uno ahí podría pensar más o menos el piso donde podría estar las negociaciones en esta oportunidad, solo por la Ley de Protección al Consumidor, insisto, porque también están las compensaciones a través de la boleta. Pero hay otro debate, también con la misma compensación de la Ley de Protección al Consumidor, por boleta o por dinero. El director del CERNAC decía que era más fácil, más ágil y más estandarizado devolver este dinero, hacer estas compensaciones a través de las mismas boletas de las cuentas de la luz, porque era muy difícil saber, por ejemplo, si es que una persona estaba arrendando en esa casa, si es que no era el dueño de la casa, implicaba más gastos incluso operacionales allí, que ellos pensaban que era mejor por boleta. Pero hay parlamentarios, por ejemplo, el presidente de la ADC llegó también al CERNAC diciendo que no, que a él le gustaría que fuera dinero, transferencia hacia las personas. Y allí también está el debate entonces si es que se pudiera hacer o por boleta, las mismas boletas de la luz, como es con la Ley General de Servicios Básicos, de Servicios Eléctricos, o a través de dinero vía transferencia, como fue por ejemplo con lo del confort o alguna otra
alternativas. Y hay otra arista también que se ha abierto en estas compensaciones, es si se debe o no compensar a los municipios. Los municipios han dicho incansablemente en toda esta semana, ya que llevamos de emergencia, que ellos también han desplegado un equipo importante de personas para poder hacer frente con tareas que a ellos no les correspondían, como era la remoción de árboles, la limpieza de calles, para poder ayudar también a las empresas eléctricas, subsidiando incluso un trabajo que deberían haber hecho ellas, no retirando postes ni cables, pero sí, por ejemplo, los árboles que vemos allí en pantalla y un sinfín de otros árboles que vimos por toda la región metropolitana y en otras regiones del país. Entonces, la semana pasada, al menos el gobernador de la región metropolitana decía que era justo también que las empresas privadas pudieran compensar a los municipios, y así también lo decía esta mañana la alcaldesa de Peñalolén, que si bien señalaba que están abocados en la emergencia, de que todas las personas puedan recuperar el suministro eléctrico, sí había pedido a todos sus pares, a todos los alcaldes, recordemos que ella es la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, poder ir haciendo un catastro de cuánto han gastado en maquinaria, en personal. Sabemos que hay personas que han duplicado sus turnos, pago de horas extras, para que una vez se haya superado esta emergencia y se hayan dilucidado todas estas alternativas de compensaciones a los usuarios de las viviendas, pueda verse también una conversación, no a través del CERNAC, sentado en una mesa frente a frente con las empresas eléctricas, para ver una manera de compensar también quizás a los municipios que han tenido que hacer gastos extras que no estaban quizás en su presupuesto allí inicial por esta emergencia. Escuchemos qué decía la alcaldesa también durante esta mañana. Estamos concentrados en resolver la emergencia. Siempre nos pasa eso, que la primera prioridad es que hasta el último cliente que no tenga y reponga su servicio, la primera prioridad está ahí. Pero hemos tenido esas conversaciones, yo le he solicitado a todos los alcaldes y alcaldesas que han tenido, que empiecen a recabar también todos los antecedentes respecto de los gastos en los cuales hemos tenido que incurrir para poder resolver la emergencia, pedirle a los municipios que luego de terminada la emergencia puedan hacer el cálculo de cuánto significó esta emergencia para cada uno de nosotros, y con eso obviamente nos vamos a dirigir a la empresa a ver qué es lo que nos quieren plantear. Ahí entonces lo que yo te mencionaba, Mati, y esta petición a los alcaldes de que también vayan haciendo su catastro y anotando los gastos extras para ver si es que después de esto se podían sentar a conversar también con las empresas eléctricas, no con el CERNAC como mediador, sino un frente a frente con ellas para ver eventuales compensaciones también a los municipios. Conversábamos también con algunas personas a propósito de las compensaciones que se tengan que hacer por la ley de protección al consumidor, y ahí hay opiniones distintas. Muchas personas nos decían que si solo había sido por el corte del suministro, podía ser a través de la boleta de la luz, pero cuando haya otras cosas que compensar, comidas, electrodomésticos, allí preferían que fuera a través de alguna transferencia, porque había que reparar ese daño, en particular de compensar el dinero de la comida perdida. Y era lo que también mencionaba Undurraga durante esta mañana, diciendo que ellos no, lo decía así de gráfico, las personas no pueden ir con esa boleta de descuento a comprar de nuevo la carne que se perdió, ni el electrodoméstico que se quemó, etcétera. Entonces también ahí hay un debate que se va a dar, porque no es una materia zanjada. El CERNAC decía en la mañana, esta es una alternativa, pero todo está en conversaciones. Escuchemos qué decía la gente con la que conversábamos también durante esta jornada. ¿Deberían ser con descuento en la boleta o con dinero o transferencia? Descuento en la boleta, porque no todo el mundo tiene donde recibir el dinero, no tiene cuenta RUT, a veces no activa. Puede haber mucha gente también que son extranjeras que todavía no tienen papeles acá. En la boleta, obviamente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué boleta y no dinero? Más práctico. ¿Por qué? Porque es más práctico. ¿Y si hay pérdida de alimentos, electrodomésticos dañados? Bueno, ahí debería, obviamente, las compañías que corresponda debería responder con los reembolsos de dinero correspondientes y la reparación de los productos que hagan falta. Ahí estaban las opiniones, es un debate que se va a seguir dando con distintas voces allí que quieren entablar también y ser parte de él. Aquí hay que estar pendientes, Mati, primero si es que las empresas que faltan, CGE, Chilquinta, Frontel y SAESA, responden oficialmente al CERNAC y qué es lo que responden para saber si se hacen este procedimiento voluntario colectivo o derechamente ya el CERNAC decide que se va a demandar colectivamente a esta empresa. Ha dicho, si no se someten al procedimiento se va a realizar la demanda colectiva, solo falta que se oficialice cuál de los dos procedimientos y si las empresas aceptan o no esta alternativa que está entregando el CERNAC, o ya derechamente va a ser demanda colectiva. ¿Y alcanzará a salir en la próxima cuenta? En esta, porque están saliendo boletas, en esta ya, las que salen esta semana no.
hablan de la próxima, entonces la próxima, porque ya esta semana tienen que hacer los cálculos que son bien técnicos, Claro. boleta por boleta, de ver la luz, e insisto lo que decía el ministro, las empresas sabían quiénes están sin suministro y cuánto tiempo, entonces ahí hay que hacer ese cálculo que tiene que ser también validado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, entonces por eso también se están agilizando todos estos procesos. Las empresas ya dijeron que la mayoría de ellas dijo que quiere adelantar esta compensación, que es por la ley de servicio eléctrico, así que debería salir ya la próxima. Claro, ahora, hay las fallas de baja tensión, las que van del poste a la casa, son las que si el cliente no avisa no se sabe. Claro, y ahí el ministro decía que las de mediana tensión, que eran la gran mayoría, deberían saberse. Ya. Y allí también decía que le parecía, no recuerdo el concepto que utilizó precisamente para no equivocarme, pero decía que era compleja las declaraciones que se habían dado por parte de las empresas, sobre todo pensando en que muchas personas llamaban y no contestaban. Entonces, como el llamado había sido que avisaran a través del teléfono, si finalmente esa llamada no era respondida, en el 50% de los casos. Bueno, no va a ser corto. No. Bien, muchísimas gracias Marilú por esta información, estos datos, a prepararse entonces para hacer estas solicitudes.